Me gustaría empezar por comentarles cómo se origina todo este proyecto de certificarlos a ustedes en las 3 normas de transporte. Entonces les cuento. Más o menos en junio del año antepasado, de 2021, el Ministerio de Transporte expidió una resolución con los criterios mínimos para la circulación de vehículos articulados por las carreteras de Colombia, para todos los transportistas de carga en vehículo articulado. Y esos requisitos mínimos, esos criterios mínimos son los siguientes para poder autorizar el permiso de circulación. 1, que los operadores de los vehículos deben estar capacitados en el manejo de vehículos articulados, contar con experiencia mínima certificada de 5 años en el manejo de tractocamiones. Hasta el momento, pues eso, digamos que cada ingenio y cada empresa ha ido trabajando en esas capacitaciones, y la certificación, pues lógicamente las expiden las empresas, ¿listo? Pero además de eso, la resolución del ministerio dice lo siguiente: también deberán estar certificados en las siguientes normas de competencia laboral. La primera, alistar vehículos articulados con su respectivo código. La segunda, conducir vehículos articulados con su respectivo código. Ya vamos a ver cada una de estas normas de competencia. Y la tercera es trasladar carga de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa de tránsito y transporte. Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes pueden darse cuenta, al ser un requisito para transportar carga, pues entenderán la importancia de este proyecto de certificación. ¿Listo? Sobre todo para los que se desempeñan en el sector transporte. Pero además de eso, pues necesariamente el ingenio y todas las empresas que de alguna forma transportan carga necesitan tener a todos sus trabajadores asociados certificados en estas 3 normas. ¿Por qué? Porque resulta que si alguna de estas personas, alguno de los vehículos articulados que trasladan carga, lo detienen en carretera y no tiene el conductor, no tiene esas certificaciones, necesariamente se inmoviliza el vehículo. ¿Listo? Porque no cuenta con el permiso para poder trasladar carga por carreteras del país. Eso originó que nos buscaran de manera urgente todas las empresas transportadoras de carga para que el SENA empezara proyectos muy rápidos de certificación de competencias que lograran hacer cumplir con ese criterio de trasladar carga por las carreteras del país. ¿Listo? Entonces, de esta forma es que se origina todo este proyecto. ¿Listo? Así entonces, les voy a mostrar, vamos a empezar una explicación de qué es una norma de competencia laboral. ¿Vale? Yo creo que aquí todos, en algún momento, se han certificado por competencias en alguna función productiva, ¿cierto? Entonces, digamos que ya hay cierta experiencia. Pero pues la idea de esta charla de sensibilización es volver a tocar desde cero todo en lo que consiste una norma de competencia y qué es una norma de competencia. El gobierno nacional ha organizado muchas funciones productivas a través de estructuras funcionales de ocupación. ¿Qué son las estructuras funcionales de ocupación? Son sobre todo cargos que desempeñan personas, como por ejemplo una estructura funcional de ocupación, conductor o transporte de carga, ¿cierto? Transporte de carga. Y dentro de esa estructura funcional de la ocupación, ese transportista de carga realiza varias funciones, como por ejemplo alistar el vehículo, conducir el vehículo, fijar la carga, revisar la carga, etcétera, ¿cierto? Entonces, cada actividad que se realiza dentro de esas estructuras funcionales de ocupación están reglamentadas a través de una norma de competencia laboral, que es la que se encarga de decirnos a nosotros de qué forma se tiene que realizar esa actividad. ¿Listo? ¿Y quién crea esas normas de competencia laboral? ¿El SENA solamente? No. Esas normas de competencia laboral nosotros tenemos que llamar a expertos de distintas empresas, de distintos sectores, para que nos colaboren diciéndonos cuál es la forma técnica en que se maneja un vehículo articulado, cuál es la forma técnica en que se debe alistar un vehículo articulado y trasladar carga. Entonces,
Se reúnen en mesas sectoriales estos expertos con compañía del SENA, con delegados de empresas, con la academia, las universidades, etcétera, y dicen de qué forma se tienen que hacer esas actividades y se expide una norma de competencia laboral. ¿Listo? Entonces queda claro que la norma de competencia laboral es la creación, la organización, la estandarización de esa función productiva. ¿Cuáles son los beneficios de la certificación laboral por competencias para el empresario? Por supuesto, identificar las brechas o debilidades de cualificación de los trabajadores. Cuando ustedes presentan esta evaluación de competencias, nosotros vamos a identificar ustedes en qué tienen debilidades, porque hay que decir también aquí algo y agregar algo. Este proyecto que se va a empezar no es un curso de formación. Aquí no se les va a enseñar a ustedes a hacer algo. Ustedes sencillamente nos van a demostrar a nosotros lo que saben hacer y nosotros lo vamos a certificar. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes estén realizando esa demostración, pues nosotros vamos a decir, bueno, la persona no sabe de ergonomía, sabe poco de ergonomía, ahí tiene una debilidad y se lo informamos a la empresa. O la persona de pronto no maneja muy bien el tema de la seguridad pasiva, el tema de los cinturones, o de pronto no conoce muy bien la señalética de tránsito. ¿Listo? Entonces, con este proceso se permite que nosotros identifiquemos esas debilidades para que la empresa, por ejemplo, no tenga que hacer después un curso de formación en general para todo lo que tenga que ver con conducir un vehículo, sino que concretamente se van a un curso de señalética para fortalecer esas debilidades. Entonces, esa es una de los beneficios de esta certificación de competencia. Por supuesto, el primero y el más importante es el que les dije al principio. Necesitan certificarse para poder trasladar carga. Además de eso, se podrá promover el incremento de la productividad y la competitividad de la empresa y el mejoramiento permanente del talento humano. ¿Y cuál es el beneficio de recibir un certificado de competencia laboral para el trabajador? En este proyecto de transporte será como el pase, igual al pase. Ustedes sacan un pase para poder conducir una moto o un vehículo de distinta categoría, ¿cierto? Igual, esta certificación de competencias es un requisito legal para poder trasladar carga por las carreteras del país. Además de eso, podrán utilizar su certificado de competencia laboral como soporte de experticia en su hoja de vida. Por supuesto, cuando una empresa vaya a contratar a un transportista, pues lógicamente va a tener más peso la hoja de vida que ya cuente con el certificado de competencias, ¿vale? También, pues ustedes obtendrán un certificado reconocido por entidades educativas que homologuen competencias. Es decir, si ustedes están pensando en titularse en un curso como técnico o tecnólogo, si ya tienen estas competencias laborales, por ejemplo, un tecnólogo de 2 años les puede quedar en 1 año, si tienen todas las competencias certificadas. Además de eso, pues por supuesto el reconocimiento social a la experticia que ustedes tienen en esas áreas que vamos a certificar. Además de eso, también los certificados de competencia son válidos en el exterior. O sea que cualquier persona que piense en migrar, pues también este certificado le va a servir para que en el extranjero no parta desde cero, sino que ya tenga un certificado en alguna función productiva. Los principios del proceso de certificación de competencias son 3 fundamentales. Primero, el de equidad, que es el que nos dice a nosotros en el SENA que nosotros no podemos negarle este servicio a ninguna persona por condiciones de raza, de sexo, de minusvalía o de edad. ¿Listo? El segundo es el de imparcialidad. Aquí quiero aprovechar para presentarles al evaluador de todo este proyecto, que será el señor Alexander San. Él cuenta con una experiencia pues bastante nutrida en procesos con vehículos articulados, va a ser la persona que va a dirigir todo este proyecto y él tiene que garantizar, conforme a este principio de imparcialidad, que no es ni familiar de ustedes en ningún grado de consanguinidad y que no tiene ningún tipo de deudas o cualquier tipo de condición que pudiese afectar la imparcialidad en el proceso, ¿ya? El tercer principio es el principio de transparencia y es el que nos dice que toda la información del proceso debe ser clara, precisa y concreta. Ustedes en todo momento de este proceso tienen el derecho a obtener información de cómo va avanzando el proceso, cuál fue el resultado de su evaluación,
cuáles son sus debilidades. Tienen el derecho a que se les informe de todos los resultados obtenidos de este proceso, primero a ustedes. ¿Listo? Las siguientes son las características del proceso de certificación de competencias, y la más importante es que todo este proceso es totalmente gratuito. No se les puede a ustedes cobrar o solicitar algún tipo de retribución por este servicio. ¿Listo? Aquí quiero hacer especial hincapié, porque se nos ha presentado en algunos procesos que en la verificación el verificador le dice a la persona: bueno, la verificación es al final de todo el proceso, es como una especie de auditoría, y le preguntan al candidato: mire, ¿usted tuvo que pagar algo por ese certificado? Y dicen: sí, yo tuve que pagar por ese certificado. Entonces ahí nosotros, los servidores del SENA, nos vemos en un problema que puede ser de corrupción, porque al ser el proceso gratuito, no puede ser que algún candidato diga que está pagando por ese servicio. En ese caso, empezaron la investigación, se detuvo todo el proceso y se logró determinar de que le había pagado era 3.000 pesos a una señora de un café internet para que la registrara en la plataforma del SENA, nada más. Entonces, en ese sentido, pues no pasó nada. Pero siempre hacemos hincapié de que este proceso es gratuito y que si cualquier delegado del SENA les pregunta si tienen que pagar algo por este proceso, pues ustedes tengan muy claro de que en ningún momento tuvieron que cancelar alguna cuota por esto o dar una retribución. El proceso es sistemático, ya que tiene unas fases que ya las vamos a explicar. El proceso es legítimo porque el SENA es la única entidad por ley que está autorizada para certificar este tipo de competencias. El proceso es estandarizado porque nosotros los vamos a evaluar no conforme al criterio del evaluador, ni conforme al criterio de cualquier persona del SENA o de Providencia, sino que ustedes van a ser evaluados conforme a la norma de competencia laboral que es creada por la mesa sectorial que ya les expliqué. El proceso es práctico porque fundamentalmente aquí lo que queremos es certificar que ustedes saben conducir vehículo articulado, alistar vehículo articulado y trasladar carga. El proceso es válido también, ya que mide lo establecido en el referente de evaluación. Es justo porque vamos a garantizar la imparcialidad por parte del evaluador y que todos tengan acceso al servicio. Es confiable, ya que, como les digo, la norma de competencia laboral es creada por las mesas sectoriales y los expertos del área. Es independiente, también por el principio de imparcialidad, y es incluyente con toda persona que se quiera certificar. Esta parte es como tal el proceso de evaluación. El proceso de evaluación comienza con una primera reunión, que es la reunión de sensibilización, que es precisamente esta charla que nosotros les estamos dando. ¿Cuál es la idea de esta charla de sensibilización? Que ustedes estén enterados del origen del proyecto, que ustedes conozcan qué se les va a evaluar y ustedes de manera consciente y voluntaria decidan ingresar en este proceso. Entonces, por eso es tan importante la charla de sensibilización. Una vez que ustedes terminen esta charla de sensibilización, entonces se recolecta toda la documentación de inscripción, que ya se las vamos a explicar, pero que ya con Luz Janet venimos trabajando en esa recolección de esa información, para poder formalizar esa inscripción ya dentro del proyecto. Ya una vez que ustedes estén formalizados, entonces empezamos la recolección de evidencias. ¿Y cuál es esa recolección de evidencias? Las siguientes 3 evidencias. La primera prueba que se les va a hacer a ustedes es la prueba de conocimiento. ¿En qué consiste la prueba de conocimiento? Una prueba de más o menos 28 preguntas de selección múltiple con única respuesta, tipo ICFES, por decirlo así. Más o menos dura 1 hora esa prueba. Seguidamente que se realiza la prueba de conocimiento, entonces empezamos a la fase práctica, donde necesitamos verlos a ustedes cómo conducen, alistan un vehículo articulado y cómo trasladan carga. Esa observación será más o menos de 30 minutos a 1 hora aproximadamente en el lugar de trabajo. Y por último, un producto que será el resultado de ese desempeño. ¿Listo? Para materializar un poco más las evidencias que nosotros vamos a recolectar, pues aquí sí les voy a presentar las normas de competencia laboral
en las que los vamos a evaluar. Empecemos por la de conducir vehículo articulado. Esta es una norma de competencia, como pueden ver con su respectivo título, conducir vehículo articulado, su respectivo código, que es la 280.601.114. ¿Y qué se va a evaluar en esta norma en el desempeño? Dos actividades fundamentalmente. La primera, accionar los mandos, y la segunda, maniobrar el vehículo. Dentro de esa primera actividad, que es accionar los mandos, tendremos que verificar ustedes cómo hacen los cambios de velocidad, la activación de señales acústicas y lumínicas, el acople del embrague, la respuesta a señales del tablero de instrumentos, el manejo de equipos bidireccionales de comunicación, el uso de sistema de seguridad, la conexión de líneas electroneumáticas y el cierre de mordazas de quinta rueda. ¿Listo? Cada uno de esos tópicos de desempeño, el evaluador se va a encargar de observar que ustedes lo realicen. ¿Listo? La segunda es la maniobra del vehículo. Dentro de la maniobra del vehículo nos encargaremos de revisar el frenado en descenso, el estacionamiento en reversa, la conservación de distancias conforme a otros vehículos, por eso hay que salir a pista, la puesta en marcha del vehículo, el adelantamiento de vehículos, la cesión de paso con normativa de tránsito y señalización vial y el arranque en ascenso. ¿Vale? Como ustedes pueden observar, pues para poder nosotros observar esos requisitos de desempeño, vamos a tener que crear una especie de circuito, y ese circuito además va a tener que tener subidas y bajadas para poder evaluar esos criterios. ¿Y qué se queda como producto? Es decir, ¿cuál va a ser el resultado? Antes de ver el producto, también tenemos en gestión de riesgos la atención de accidentes de tránsito, en seguridad y salud en el trabajo, que se maneje una buena postura de conducción y el uso de dispositivos de seguridad. En gestión de la información, que el reporte de novedades cumpla con protocolos técnicos, y en otros, que el porte de documentos esté acorde con procedimientos técnicos y normativa de tránsito y transporte. Entonces, por ejemplo, para evaluar ese último, ustedes tendrán que mostrar todos los documentos del vehículo, su paso, es decir, todos los requerimientos legales para que un vehículo transite. Una vez verificado ese desempeño, entonces la norma nos pide un producto, un resultado de ese desempeño, de esa conducción, que es el registro de novedades. Por acá se los voy a señalizar así para que lo puedan ver mejor. Es el registro de novedades y mantenimiento del vehículo, que se supone que es lo que ustedes deben dejar en un registro inmediatamente terminan de conducir el vehículo articulado. ¿Listo? Esa será para la de conducción de vehículo articulado. Vamos a ver ahorita las de alistamiento. En alistamiento de vehículo articulado tenemos también dos actividades claves. La primera, habilitar condiciones de viaje, y la segunda, restablecer las condiciones operativas. En esta primera actividad, la de habilitar condiciones de viaje, se verificará la confirmación de documentos, que como ya estaba también en la de conducción, entonces solamente verificando documentos ya llenamos 2 puntos de las 2 normas de competencia laboral. El cotejo del equipo de prevención y seguridad, la validación de elementos de sujeción de la carga, la comprobación de averías del sistema de articulación, el accionamiento de los mandos de control, la determinación de defectos de la carrocería, el reporte de anomalías de sistemas y la verificación del estado de correas del motor. ¿Listo? Después de que se hacen esas actividades, entonces pasamos a la segunda actividad, que sería la de restablecer condiciones operativas, donde el evaluador se encargará de verificar la adaptación del sistema de seguridad. Acá está. Bueno, no sé por qué listo. La adaptación de los sistemas de seguridad, el drenaje de los tanques del vehículo articulado, la nivelación de fluidos, la sujeción de las ruedas, el engrase de los mecanismos, el aprovisionamiento de combustible y la limpieza de la cabina del vehículo.
¿Listo? Esas van a ser las actividades en alistar vehículo articulado. Acá también tenemos unos criterios generales, como por ejemplo, la adopción de posturas cumple con normativa de salud y de seguridad y salud en el trabajo, y el uso de elementos de protección personal, así como la disposición de residuos al momento, por ejemplo, de verificar aceites, y el diligenciamiento de registros cumple con procedimiento técnico. Y el producto, es decir, el resultado de este desempeño será la solicitud de mantenimiento diligenciada y la lista de chequeo preoperacional diligenciada. ¿Listo? Para la de alistar, veamos la última norma de competencia laboral, que es la de trasladar carga. En esta norma contamos con dos actividades claves también. La primera, disponer la carga, donde verificaremos la verificación de la carga, la revisión de documentos de la carga, la acomodación de la carga, el accionamiento de los dispositivos, la verificación del embalaje, la estimación de deterioro de la carga y la entrega de la carga conforme al Código de Comercio y la normativa de tránsito y transporte. Ya después de que se ha dispuesto la carga, entonces al momento de movilizar la carga, que es la segunda actividad clave, pues tendremos que verificar los controles de carga, la separación de la carga descompuesta, la conservación de estabilidad del vehículo, el uso del sistema de frenado, las maniobras en pendientes, la conservación de distancia y la operación del vehículo en general con la carga. Y de estas actividades de desempeño tenemos un resultado que sería el producto. Y el producto de estas normas de trasladar carga será el reporte de disposición de la carga, el reporte de inspección periódica de la carga y la remisión de entrega de la carga. Eso es lo que se va a evaluar en las tres normas de competencia laboral que está exigiendo el Ministerio de Transporte para trasladar carga. Hasta ahora, hasta este año, la certificación todavía tiene una vigencia de 3 años. Pero el próximo año, por resolución del Ministerio del Trabajo, la certificación ya no va a perder vigencia. O sea que es posible que debido a esa entrada de esa nueva normatividad, así ustedes tengan un certificado de 3 años, automáticamente debido a la resolución ya no se les va a vencer nunca. Sí, ya quedan certificados de por vida, por decirlo así, pero depende lógicamente también de que las normas de tránsito no cambien, de que todo no haya cambiado, ¿ya? Porque entonces ustedes también quedarán supeditados al pase de conducir, ¿ya? Si por ejemplo ustedes tienen que renovar el pase cada cierto tiempo, también tendrán que renovar estas normas de competencia. ¿Listo? El resultado que pueden obtener dentro de esta certificación es el siguiente. Ustedes, si contestan la prueba de conocimiento, que es una prueba teórica, entre el 30 y el 59%, ustedes quedarán en nivel básico. El certificado dirá que ustedes se certifican en la norma de conducir vehículo articulado en nivel básico. Para el nivel intermedio tendrán que contestar la prueba de conocimiento entre el 60 y el 89%. Y para el nivel avanzado tendrán que contestar la prueba entre el 90 y el 100%. ¿Recuerdan cuando yo les decía que la característica del proceso es que este proceso es práctico? Que es muy importante lo práctico dentro de este proceso. Entonces, por esa razón, en el desempeño y en el producto, ustedes tienen que responder o contestar o evidenciar mejor el 100% de lo que se requiere. ¿Listo? De cada uno de los criterios de desempeño que acabamos de leer de las normas de competencia evaluada. ¿Qué pasa si de pronto ustedes en la prueba de conocimiento quedan en nivel básico y de pronto ese día sentían que estaban nerviosos por la prueba, pero que ustedes no son un nivel básico, que ustedes son un nivel superior y quieren ascender ese nivel en el que quedaron? Ustedes pueden pedir el derecho de oportunidad, que es la oportunidad que les brinda el proceso a que ustedes puedan subir su nivel de certificación.
como una especie de recuperación, por decirlo así. ¿Listo? Resulta que ya con eso ustedes han terminado el proceso de evaluación. Hicieron prueba de conocimiento, prueba de desempeño, prueba de producto. Ustedes ya quedaron con el nivel en el que tenían que quedar. Entonces se finaliza el proyecto y nosotros enviamos este proyecto a Cali o a Bogotá, donde se encargan de auditar todo el proyecto. ¿Y qué van a verificar ellos? Que a ustedes no se les vaya vulnerado algún tipo de derecho, como por ejemplo puede ser, ¿alguien me dice aquí qué derecho se puede vulnerar en este proceso? ¿Alguien lo dijo por ahí? ¿De oportunidad? Exacto, el derecho de oportunidad. Si nosotros dentro del proceso, ustedes nos dicen, vea profesor, o el evaluador Alexander Sana, vea Alexander, yo necesito que por favor usted me brinde la posibilidad de aumentar mi calificación. Y Alexander le dice, no, ya no hay tiempo de nada, ya entregué ese proceso, yo necesito terminar este proceso. A ustedes se les está vulnerando el derecho de la oportunidad. ¿Listo? Entonces, cuando llega la verificación, la auditoría, el proyecto se puede detener si ellos se dan cuenta que se les ha vulnerado, por ejemplo, el derecho a la oportunidad. También en esa auditoría, que se me había olvidado también decirles allá abajo, también se realiza una entrevista al 20% de la muestra de candidatos. Si quedan 100 candidatos dentro del proceso, pues se les realizará entrevista a 20 candidatos. Y en esa entrevista también les pueden hacer otra pregunta, como por ejemplo, ¿cuánto cuesta el proceso de certificación de competencias? Gratis, ¿cierto? Gratis, listo. También les pueden preguntar, ¿cuántas evidencias se recolectan dentro del proceso? ¿Cuántas evidencias se recolectan? ¿Tres? ¿Cuáles son? Conocimiento. Exacto. Conocimiento, desempeño y producto. Esas son las 3 evidencias que ustedes van a tener que entregar dentro de este proceso. Y también les pueden preguntar si ustedes recibieron charla de sensibilización, es decir, esta charla, a lo que lógicamente ustedes van a contestar que antes de empezar el proceso, pues el dinamizador de CCL les informó de todo el proceso. ¿Listo? También les pueden preguntar si saben cuántos niveles de certificación hay. ¿Cuáles son? Básico, intermedio y avanzado. Perfecto, listo. Esas son las preguntas que les van a hacer a ustedes en la verificación. Lo que puede ocurrir en la verificación, y con esto ya terminamos, es por ejemplo las salidas no conformes. Una mala valoración de un ítem que afecta al nivel de certificación. Por eso, Alexander, es muy importante que estemos muy pendientes y tengamos el tiempo para poder calificar los exámenes, porque ante una mala valoración de un ítem, una mala calificación, pues eso nos va a dar una no conformidad y se va a frenar el proceso. Que no se evidencie la revisión previa a la aplicación del instrumento, eso es algo también interno del SENA. La no realización de los momentos de la recolección de evidencias que exige la norma, esa es importante. La no realización de los momentos de recolección de las evidencias que exige la norma. Por ejemplo, uno de los productos es el registro preoperacional, ¿cierto? Que es en la de alistar vehículo articulado. En la de alistar vehículo articulado es el registro preoperacional. ¿Qué pasa si al evaluador o a ustedes se les olvida entregar ese registro preoperacional? Inmediatamente el auditor va a decir, pues no hizo producto, no estuvo en el producto, entonces por ende no se va a poder certificar. Entonces es muy importante, sobre todo pasan los productos, Alexander, en los que tenemos que tener muy claro cuáles son los documentos que tienen que entregar. Y ustedes también tienen que tener muy claro de esos documentos, si los manejan o no los manejan. Porque a mí me han dicho varias veces, mire, ese registro realmente no lo hacemos nosotros. Porque ese tema de la carga pasa a una señorita no sé en dónde, que lo registra en un sistema y por ende todo se hace a través de ese sistema. Yo no hago eso, me han dicho eso, me lo han dicho. Entonces, ustedes tienen que ser muy conscientes de si pueden entregar ese producto o no lo pueden entregar. Y si no lo pueden entregar, tienen que informárselo al evaluador para que veamos qué podemos hacer. Si nos tocaría crearles un formato para que ustedes entreguen ese producto especial para este proceso solamente. ¿Listo?
La otra, la no participación de los actores en las actividades que le corresponden dentro del proceso. Aquí es fundamental que nosotros durante todo este proceso estemos continuamente identificándolos, porque ¿qué nos ha pasado? Que muchas veces el evaluador, como son tantos, como hay aquí en este auditorio, dice, fulanito, usted, venga, ¿quién es? Aló. Fulanito con cédula tal, por favor presente la evaluación. Y llega fulanito, presenta la evaluación y listo. Y después, cuando se va a realizar la entrevista en la verificación, le preguntan a fulanito si hizo esa evaluación y dice, no, yo no sé qué evaluación, yo nunca estuve en ninguna evaluación de esas. Y entramos a investigar qué es lo que está pasando y resulta que ese día un amigo se hizo pasar por el otro. Entonces, en ese caso, también tenemos un problema bien grave dentro del proceso. Entonces, por eso es importante que ustedes todo el tiempo estén con cédula de ciudadanía y se estén identificando y digan, efectivamente soy yo la persona que está llamando, profesor, y yo soy la persona que está inscrita y voy a presentar la evaluación. La falta de acuerdo de confidencialidad firmado por cualquiera de los actores del proceso. Ustedes van a tener que firmar un formato de términos y condiciones, que ya Luz Janet también se encuentra en esa labor, que es uno de los requisitos de inscripción. La ausencia de alguno de los requisitos de inscripción tanto del candidato como del proceso. Aquí nos pasa mucho que uno de los requisitos es la cédula de ciudadanía y nos entregan copias de cédulas donde no se distingue ni el número de cédula ni el nombre. Entonces, por ende, no existe ese requisito porque es una cédula ilegible. En ese caso, por favor, las cédulas que le vayan a aportar a Luz Janet, que sean legibles y se identifiquen claramente. La evidencia de algún tipo de retribución por parte del candidato a cualquier actor del proceso de certificación, pues ya se los he dicho varias veces, el proceso es gratuito. La vulneración de alguno de los derechos que posee el candidato, como por ejemplo acá el caballero pues, mencionó el derecho de oportunidad. Fraude, importantísimo, no se le debe tomar fotos a los cuestionarios. No se debe circular información de los cuestionarios. Yo no le puedo decir al amigo, mire, aquí hay una pregunta que es la 3, que es esto, esto y esto y esto. ¿Listo? Eso no puede ocurrir, porque eso sería un fraude. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos pasó una vez en un salón como este? Nosotros entregamos 86 cuestionarios y nos llegaron 85. Es decir, se perdió un cuestionario. ¿Qué nos tocó hacer? Cerrar puertas y o entregan el otro cuestionario o el proceso se finiquita ahí mismo. Y efectivamente nosotros le dimos un tiempo y apareció el cuestionario. ¿Qué querían? Llevárselo. Eso querían. Listo, entonces importantísimo que no vaya a haber ningún tipo de fraude y que cualquier aplazamiento o cancelación de la prueba pues tenga su debida justificación. Por último, ya con esto terminamos. Si ustedes tienen algún tipo de queja hacia el proceso o no están de acuerdo con la calificación que les esté dando el profesor Alexander, ustedes tendrán 10 días, una vez notificado por correo electrónico, se les notifican los resultados y tendrán 10 días para manifestar su inconformidad a esa evaluación. ¿Listo? Y Alexander, el evaluador, tendrá un plazo de 8 días para contestarles a ustedes esa queja. Si la queja continúa, entonces ustedes contarán con otros 10 días para presentar la queja ante el dinamizador de SSL, es decir, ante mí. Yo lo escalaré al subdirector y se les entregará ya respuesta definitiva del proceso. Así, entonces, culmina ya todo el proceso. Ustedes estarán certificados y conforme a la resolución del Ministerio de Transporte, pues ya podrán trasladar carga por el país. El plazo para ustedes estar certificados es hasta el 22 de junio. Por eso este proceso se tiene que hacer muy rápido y tenemos que aprovechar las semanas que van a haber de paro que me han informado. Entonces, no, sencillamente espero que toda esta información haya llegado bien a ustedes, que ustedes sean conscientes del proyecto que van a iniciar, la importancia de estas normas de competencia para el oficio de transporte de carga y pues dar un último espacio por si de pronto hay alguna última inquietud. Si no,
entonces ya podemos dar por terminada esta charla, ¿listo? ¿Alguna pregunta técnica con el evaluador? Si tienen alguna duda técnica también, por supuesto, los escuchamos.